Pero en estas últimas semanas hemos visto que Jesús compró para nosotros acceso al trono de Dios con su sangre. Él con un solo sacrificio, vimos al principio y Julito les explicó la semana pasada que con un solo sacrificio Jesús compró acceso irrestricto, incondicional para todos sus hijos. Jesús compró y nos dio un ID, una copia del ID de Él, para que nosotros podamos abrir la puerta del cielo y entrar al trono de Dios a jugar con Papá Dios. Jesús compró acceso completo para todos nosotros con una sola ofrenda. Él es el templo, Él es la ofrenda, Él es el sacerdote, Él es el cordero, Él es el ofrendante, Él es el que pone la ofrenda y Él mismo es la ofrenda. Él es todo y en todos. Por eso la supremacía de Jesucristo en el libro de Hebreos es una cosa impresionante. Ahora, ¿a quién de nosotros se nos dijo que nosotros tenemos el ID de Cristo para poder ir a hablar con el Señor en su trono, sentado como Abraham Lincoln muchas más veces, infinitamente grande, en el trono de Dios, que nosotros podemos ir a hablar con Él con el ID de Cristo en la mano? ¿A quién de nosotros se nos entrenó, se nos educó, se nos discipuló para que nosotros tengamos esa concepción de que podemos entrar con confianza al trono de Dios y hablar con Dios en el nombre de Jesús? ¿Quién de nosotros está tan entrenado y tan educado y tan discipulado para que nosotros nos creamos que de verdad nosotros podemos en el nombre de Jesús entrar al gran trono blanco? Nosotros como que todavía dudamos, así como que si tú entras, yo entro. ¿Puedo entrar yo? ¿Seré yo salvo? ¿Por qué no entras tú primero? Porque el sacerdote, el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, si entraba y no ofrecía sangre inocente por él primero, entonces ahí mismo quedaba frito. Y entonces como que uno tiene la idea de que si yo entro al trono de Dios, como que voy a quedar ahí mismo. ¿Por qué no entras tú primero? Si tú quedas vivo, yo voy después de ti. ¿O qué tal si entramos juntos, saltandito? Como que no nos creemos eso de orar y al final de la oración decir, en el nombre de Jesús, amén. Jesús compró para nosotros un acceso completo, ancho, grande, para que podamos entrar individual y colectivamente al trono de Dios, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Y nosotros podemos entrar con alegría al trono de Dios, porque cuando Dios me ve a mí y a ti venir hacia su trono, Él no ve mi cara, mi pecado y mi indignidad. Él ve a su Hijo amado en el cual tiene complacencia. Y ahora yo soy perdonado en Él. ¿Tú te crees eso? Lo que hemos estado hablando en Hebreos ha sido impreso en tu corazón y de verdad tú crees que tú puedes entrar al trono de Dios con libertad. No es fácil creerse eso, porque eso es un privilegio que no merecemos y es un privilegio que nosotros no estamos acostumbrados a disfrutar. Imagínate que el presidente de este país quita la reja y desde allá, desde la Casa Blanca, pronuncia tu nombre y dice, ven que te voy a dar un tour por aquí, por la Casa Blanca. Aquí en el ala oeste, ¿quieres sentarte en el escritorio presidencial del West Wing, del ala occidental? El presidente te está llamando. Imagínate que en la cabeza de la Cámara de Representantes, independientemente de tu posición política, te dice,
Hey, ya no hay la cerca aquí en el Congreso. Pueden entrar, no solamente aquí al atrio del Congreso. Pueden entrar a sentarse donde están los senadores y los representantes. Puedes sentarte donde están los presidentes de cada una de las cámaras. Ven, siéntate aquí con nosotros. Por nombre te llaman. ¿Qué va? ¿Cómo te vas a sentir tú? Oh, wow, por fin reconocieron que yo soy digno de esto. No, tú no te vas a sentir así. Tú te vas a sentir diciendo, ¿yo? ¿Estás seguro que es conmigo? Sí, tú, sí. ¿Seguro? ¿No me va a pedir el ID? No, yo sé quién eres tú. Después de esta introducción, vengan conmigo a Hebreos capítulo 10. Versículo 19 en adelante. 19 al 25. Hebreos capítulo 10. 19 al 25. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Mantengamos firmes y sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Y no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos acceso completo al trono de Dios. Y estoy seguro de que algunos acá presentes no estamos educados para entender la grandeza de este privilegio. Pero rogamos, Señor, que en el día de hoy tú nos convenzas de nuestros privilegios y de nuestros deberes. Pero al mismo tiempo, Señor, permítenos entender el inmenso privilegio de poderte llamarte papá. De poder entrar al trono y jugar contigo, hablar contigo, abrazarte y disfrutar comunión contigo. Que hoy sea el día, Señor, en que podamos convencernos de tu dignidad, de tu grandeza, de tu perfección, de tu pureza, de tu santidad, de tu amor, de tu gracia, tu misericordia, de todos tus atributos, Señor, y que nosotros tenemos el privilegio de poder sentarnos en tu regazo y de poder disfrutar amistad, comunión y nuestra relación de hijos contigo, que eres el Rey del universo, el Dios de los cielos. Que no tenemos por qué tener temor, que tú no nos estás mirando con una mira telescópica, que tú no estás esperando a que nos equivoquemos para vernos con un dedo, con un ojo acusador y señalarnos con un dedo, sino que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo. Y eso, Señor, y eso nos da acceso completo y la bendición de poder tener una familia a quien llamamos iglesia. Señor, pero rogamos de ti esta mañana que nos enseñes, que nos eduques, que nos entrenes, que nos disipules, Señor, para dejar atrás cualquier tradición, costumbre que no se adecue a tu palabra y que no dé la gloria que tu nombre merece. Y rogamos esto, Señor, en el nombre de aquel que compró acceso para todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro sustituto, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. Bien, vamos a analizar este texto. Hoy vamos a ver un poquito de gramática, pero vamos a ver 2 puestos, 5 monos y un sino qué. 2 puestos,
5 monos y un sino que. Un poquito de gramática que vamos a ver, ¿ok? Yo sé que nosotros no nos acordamos mucho de la gramática de segundo año, tercer año, de octavo, noveno grado, pero yo les voy a refrescar un poco la mente. Bien, ya les he dicho que a nosotros no nos han entrenado a ser cristianos. Nadie nos sentó y nos dijo, siéntate ahí. Esto es lo que significa ser un cristiano, con un pizarrón, y te dijo, los cristianos creemos esto, hacemos esto y somos esto. Nadie nos dijo eso. Básicamente nosotros nos dijeron, aprende mientras camina, arma el avión mientras va volando, acompaña a alguien ahí, vente conmigo. Y mientras íbamos en la vida cristiana íbamos aprendiendo, los cristianos no dicen grosería, los cristianos no beben, bueno, no beben alcohol, beben otra cosa, los cristianos no fuman. Hermano, ¿por qué uno no puede hacer esto? Porque yo soy cristiano. Ok, entonces yo como soy cristiano también, entonces no voy a hacer. Y poco a poco así en la vida nos fueron enseñando qué hacer, qué ser y qué creer en la vía, en el camino. Nadie nos dijo cómo ser cristianos. Piensa, por ejemplo, cuánto tú ofrendas. ¿Por qué tú ofrendas lo que ofrendas? ¿Por qué tú ofrendas como ofrenda? ¿Y por qué tú ofrendas cuánto ofrendas? Porque alguien una vez te dijo, los cristianos ofrendamos así. Y algunos tenemos todavía metidos el 10% en la cabeza y ni eso damos. Pero el Nuevo Testamento enseña que nosotros deberíamos ofrendar con alegría, con generosidad, conforme a como Dios te haya prosperado. Eso no está limitado al 10%, ni por arriba, ni como techo, ni como piso. ¿Por qué tú asistes los domingos a la iglesia? Algunos asisten solamente el domingo. Y algunos de ustedes estará pensando, ¿y qué otro día hay que asistir? ¿Por qué tú no visitas a los enfermos? ¿O porque sí los visitas? Bueno, porque a mí me enseñaron que a los enfermos hay que visitarlos. O a mí me enseñaron que a los enfermos no hay que visitarlos. ¿Por qué tú lees la Biblia como la lees? ¿O por qué no la lees como debieras? Porque a mí me enseñaron, o nadie me enseñó cómo leerla, o a mí me enseñaron a leerla así, a sacar un versículo fuera de contexto y mandarlo por mensaje de texto. ¿Por qué nosotros hacemos las cosas que hacemos? ¿Cómo las hacemos? Porque así fue que aprendimos, pero nadie nos enseñó a ser cristianos de acuerdo a la palabra de Dios. Yo pretendo, hermanos, en estos minutos que nos quedan, enseñarles 5 cosas de cómo ser cristianos de acuerdo a la palabra de Dios. Pero eso depende de 2 puestos, 5 monos y un sino. Vamos primero por los 2 puestos. Versículo 19, Hebreos 10, el primer puesto. Puesto que con toda libertad podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Primera condición. Eso es un puesto, un supuesto. Eso está dado por hecho. Eso es un hecho. Nosotros podemos entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Eso viene desde Levítico, donde el sumo sacerdote tenía que matar una víctima inocente para recoger esa sangre y con esa sangre rociar el altar del propiciatorio, rociar el altar, rociar todo, porque la sangre teñía los pecados primero del sumo sacerdote y luego del pueblo. Cuando él ponía la mano en los 2 chivos, en el macho cabrío, en el chivo, pueden leer los detalles del día de la expiación en Levítico 16. Pero con esa sangre el sumo sacerdote podía entrar una sola vez. Pero el principio del capítulo 10 de Hebreos dice que nosotros no tenemos que estar ofreciendo esos sacrificios permanentemente, sino que Jesús, con una sola vez que ofreció su propia sangre, entonces compró acceso para nosotros al lugar santísimo. Es decir, tú puedes ejecutar los deberes que el sumo sacerdote te da como beneficio. Tú puedes entrar al lugar santísimo. Por eso Jesús rompió el velo cuando murió. Ese pasaje es muy importante. Cuando Jesús murió, se rompió el velo de arriba abajo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo.
puesto que podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él abrió versículo 20, porque Él abrió un camino nuevo y vivo a través del velo, que es su propio cuerpo. Cuando Él puso su vida, Él rompió el velo para que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Ya no nos van a matar si entramos al Congreso. Ese es el primer puesto, es un hecho. Tenemos entrada al lugar santísimo. Segundo puesto, versículo 21. No solamente tenemos acceso por la sangre de un cordero que una vez por todas fue ofrecido por nosotros, sino que el versículo 21 dice también un hecho, puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Y este no es cualquier gran sacerdote. Este no es el sumo sacerdote normal que era descendiente del linaje de Aarón. Este es dirían mis amigos mexicanos, este es el mero mero. El mero mero. Es decir, este no es un sacerdote de la línea de Aarón, porque él nació del linaje de la tribu de Judá. Aarón era de Leví. Y este sumo sacerdote, vimos en los capítulos anteriores, capítulo 7, capítulo 8, que este sumo sacerdote es más grande que los ángeles, es superior a Moisés, es superior a Aarón, es superior a Josué, es superior a los sacrificios, es superior a todo y todos. El único sumo sacerdote que está frente a la casa de Dios para interceder ante Dios por el pueblo es nuestro Señor Jesucristo, nada más y nada menos. Puesto que tenemos acceso por la sangre de Jesús, y puesto que Jesús mismo intercede por nosotros, porque no solamente ofreció su sangre y murió, sino que resucitó y está todavía intercediendo, según Romanos 8:34, intercede por ti y por mí ante Dios. Todavía es un sacerdote en ejercicio, pero no se muere nunca, sino que murió y resucitó y ahora más nunca se va a morir. Entonces, puesto que tenemos acceso, y puesto que todavía tenemos a ese sacerdote frente a la casa de Dios, no se va a morir. Ahora esos dos puestos nos dan acceso, privilegio y deber de los 5 monos. ¿Qué son los 5 monos? Bueno, son 5 mandamientos que están entre los versículos 22 y 25. Ustedes leen, por ejemplo, voy a leer solamente los verbos. ¿Y por qué dicen monos? ¿Por qué les digo monos? Porque son verbos que terminan en monos. Versículo 22, acerquémonos. Versículo 23, mantengámonos. 24, tengámonos. En el 25 dice no dejemos, pero podemos decir congreguémonos. Y en el mismo versículo 25 dice animémonos. Es que si usted tiene un marcador, usted puede resaltar esos 5 monos que están ahí. Y esos 5 monos tienen un significado muy especial. Y este es un poquito de gramática que les voy a enseñar hoy. Esos son unos versículos de oro, no solamente en el libro de Hebreos, sino en toda la Biblia. 5 mandamientos para que usted aprenda y se eduque cómo es vivir la vida cristiana con un aliento y una esperanza en Cristo para esta vida. No para la que viene solamente, sino para esta vida. Cómo vivir la vida cristiana. Porque Jesús nos da una mejor esperanza, un mejor aliento para vivir. Jesús nos enseña a ser cristianos. Vamos a ir detalle por detalle en los 5 monos. Pero primero déjenme enseñarles lo poquito de gramática que les dije que les iba a decir. En español, cuando hay un nos metido en un verbo, se refiere a la primera persona plural, es decir, ese es nosotros. Es una manera corta de decir nosotros. Cuando nosotros decimos vámonos, es porque nosotros nos vamos. O cuando decimos abrazándonos, es porque nos estamos abrazando nosotros mismos. Es decir, cada vez que hay un nos en un verbo, es primera persona plural de nosotros, ¿ok? Pero cuando hay un mos o un monos, eso es un
un poquito complicado, pero para los que les gusta la gramática, es un pronombre indicativo, reflexivo y recíproco. ¿Qué significa eso? Es un pronombre personal que me incluye a mí en el nosotros, pero el efecto del verbo es recíproco porque es hacia nosotros mismos. Es decir, cuando el pronombre indicativo es recíproco es porque el sujeto recibe la misma acción del verbo, funciona como un complemento directo. Cuando dice nos, es porque es de nosotros hacia nosotros. De nosotros hacia nosotros mismos. Es un pronombre personal, indicativo, reflexivo y recíproco. Yo sé que es complicado, pero eso quiere decir que cuando hay un monos en un verbo, es porque es de nosotros hacia nosotros mismos. Suficiente con que digamos, cada vez que usted vea un monos que termina un verbo, es de nosotros hacia nosotros. ¿Okay? Pero no solamente es de nosotros hacia nosotros, sino que estos versículos están construidos de una manera tan preciosa y tan intencional que no solamente son pronombres indicativos, pronombres personales indicativos, reflexivos y recíprocos, sino que los verbos son imperativos. ¿Qué significa eso? Que son mandatos de Dios para que nosotros los ejecutemos entre nosotros mismos. ¡Wow! Esto no es común en la Biblia. Mandatos de Dios para que nosotros ejecutemos estos verbos entre nosotros mismos. ¿Se fijan por qué es bonita la gramática? Vamos a ir uno por uno con los 5 monos. En el versículo 22 empieza con acerquémonos. ¿Qué significa acerquémonos? Bueno, acerquémonos significa acerquémonos, pero entre nosotros mismos, no. Acerquémonos con un corazón sincero y con la plena seguridad de fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. ¿Qué es esto? Está muy complicado este versículo, ¿verdad? Pareciera que deberíamos leerlo en una versión más sencilla. Bueno, esto es lo que le explicaba acerca del Congreso y de los edificios federales cuando quitaron la reja. Después que quitaron la reja, el presidente y todos los senadores, los diputados y toda la gente que trabaja ahí con un tremendo traje y corbata y un tremendo credencial, que dice yo trabajo aquí, yo puedo meter mi carro en este estacionamiento, ellos te dan la bienvenida y como que te gritaran tu nombre, acércate, ahora sí puedes entrar. Pero este versículo no se refiere a los edificios del Congreso ni a los estacionamientos de los edificios federales. Este versículo se refiere al trono de Dios, que explica en el versículo 19. Por el contexto podemos entender que el versículo 22 explica que nosotros podemos acercarnos, no individualmente, sino con los monos. Acerquémonos, agarrado de mano, con tu hermano, con tu hermana, con tu esposo, con tus hijos, todos los creyentes de la iglesia. El Señor nos invita a acercarnos porque somos reflexivos y recíprocos, es decir, que nosotros podemos acercarnos a nosotros mismos, a ayudarnos entre nosotros, plural, y es un mandamiento para acercarnos juntos al trono de Dios, según el 22 y el versículo 29, que nosotros podemos entrar al lugar santísimo, podemos acercarnos al lugar santísimo. ¿Usted sabía eso? ¿Que usted puede ir con sus hermanos al lugar santísimo? Los creyentes, los no creyentes, los incrédulos, los que no son cristianos, no pueden entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque el versículo 22 dice que para poder acercarse al trono de Dios hay que tener un corazón sincero, una plena seguridad de fe, un corazón purificado de una mala conciencia y un cuerpo lavado con agua pura. ¿Tú tienes eso? Si tú no tienes un corazón sincero, una plena seguridad de fe, un corazón purificado de una mala conciencia y un cuerpo lavado con agua pura, no puedes entrar al trono de Dios porque quedarías destrozado, pulverizado, desintegrado, apenas donde dice ahí, bienvenido. Entonces necesitamos unas condiciones
con un corazón sincero, una plena seguridad de fe, un corazón purificado, una mala conciencia, un cuerpo lavado en agua pura. Pero esos verbos que están ahí, esas acciones que están ahí, tú no las puedes hacer por ti mismo. Necesitas un redentor que te lave, que te limpie, que te perdone, que te dé fe, que te limpie el corazón, que te purifique. Tú no puedes hacerlo por ti mismo, ni que te esfuerces. Yo ahora voy a ser una persona buena, yo ahora voy a dejar de pecar, declaro y decreto que ahora no voy a pensar mal. No funciona así. Necesitas a alguien que lo haga por ti. Necesitas un sustituto, necesitas un redentor. Y ese es el corazón del Evangelio. Esa es la obra que Jesús hace por nosotros. Al que el Hijo hace libre, es verdaderamente libre. Al que si el Hijo no los libertare, no pueden ser libres. Si el Hijo te limpió el corazón, si el Hijo murió por ti, si tú has puesto tu fe en Él, si tú conoces a Jesucristo no solamente como alguien que murió en una cruz, sino como ese Señor sustituto, ese Cordero que derramó su sangre por mí de manera personal. Y tú poniendo tu fe, tu confianza en que Él lo hizo por amor a ti, te arrepientes de tus pecados. Entonces Él te limpia, Él te purifica, Él sella tu vida con un sello en tu corazón que dice comprado a precio de sangre, que no se puede quitar, no se puede borrar. Es una garantía indeleble y eterna de que si tú has sido sellado por los méritos y por la persona de Cristo, Él no se va a olvidar de ti jamás. Y tú has sido comprado y estás en proceso de santificación continuamente, estás en proceso de limpieza, de confesión continuamente. Y tú no vas a llegar al trono de Dios diciendo, aquí estoy yo si no me han visto. No, tú vas a llegar diciendo, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. La vida mía no está como para enmarcarla en un cuadrito perfecta. Mi vida está hecha a pedazos. Mi vida está pasando por situaciones difíciles, mentiras, traiciones, calamidades, tragedias, enfermedades, dolor, sufrimiento, pasiones desordenadas, tentaciones, sufrimientos internos, externos, ataques. Mi vida está hecha a pedazos. Pero tú no vas en tu propio nombre. Tú vas cubierto con la sangre del Cordero que dio su vida por ti. Por eso no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo y nunca pecó. Y tú pudieras decirle a Jesús, sí, yo sé, pero tú no sabes lo que es ser traicionado. Tú no sabes lo que es caer varias veces en el mismo pecado que te fastidia la mente, el corazón. Tú no sabes, Jesús, cuánto he sufrido yo en esta vida. Y Jesús seguramente te podrá decir, sí lo sé, porque yo sufrí por ti, yo pagué por ti. Sí lo sé, tú no tienes ni idea de lo que yo sé. Jesús sabe todo y más. Jesús sabe todo lo que tú has sufrido y todo lo que vas a sufrir jamás. Con todo y eso, Él te da sus méritos y Él te da su ID y Él derramó su sangre para que tú no tengas que sufrir y ser desintegrado en la alfombra de la entrada al cielo. Tú puedes entrar con confianza al trono de Dios y decir, perdóname, Señor, perdóname. Y Dios te dice, ya te he perdonado, ya te he perdonado. Por eso podemos acercarnos, y no acercarnos dudosamente, así como metiendo la cabeza a ver si no me pegan un tiro. O por eso podemos acercarnos de primero, no diciéndole al lado, pasa tú primero a ver si a ti no te desintegran. Por eso podemos acercarnos con confianza, juntos, de la mano,
Y tenemos acceso completo al trono de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú llamaste o invitaste a algún hermano, alguna hermana, tu esposo, tu hijo, tu tía, tu mamá, a alguien creyente para entrar al trono de Dios juntos? ¿Cuándo fue la última vez que tú ejercitaste este mandamiento reflexivo y recíproco de entrar al trono de Dios con un corazón limpio y un cuerpo lavado con agua pura? Segundo mono, versículo 23. Mantengamos firme sin fluctuar la esperanza que profesamos, porque fiel es el que prometió. Este verbo está también en imperativo. Mantengamos firme y sin fluctuar. Esta es una orden a todos los cristianos a perseverar. Persevera, hermano, hermana, persevera. El Señor está contigo. Él prometió en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero es tu deber, es tu responsabilidad, es tu privilegio mantenerte junto con otros y contigo mismo, mantener la fe, la esperanza, la confianza que decimos profesar, debemos mantenerla firme y sin fluctuar. ¿Qué significa eso? Eso no quiere decir que algún día nosotros no vamos a dudar de nuestra fe. Todos nosotros en algún momento hemos tenido crisis de fe. Hemos pensado, ¿de verdad yo soy cristiano? ¿De verdad yo soy salvo? ¿De verdad existe Dios? ¿De verdad Dios me escucha? ¿De verdad yo tengo que congregarme? Todos nosotros hemos pensado, ¿soy yo nada más? Pero ¿saben qué? Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo resucitó, nos dio no solamente razones, sino hechos para creer que nosotros podemos seguir confiando en Él en medio de las dificultades, en medio de las alegrías y en medio de las tristezas. ¿Cómo está tu fe? ¿Está firme? ¿Está fluctuando como una montaña rusa? ¿Tu fe depende de las circunstancias? ¿O la manera como tú ves las circunstancias depende de tu fe? Y algunos de nosotros piensan que la fe es un ejercicio mental por el cual yo me concentro en creer algo y defender internamente lo que yo quiero y tengo que creer. Eso no es la fe, eso es metafísica. La fe, bíblicamente hablando, lo vamos a ver en el capítulo que viene, es la confianza plena en Cristo. La fe es una palabra que quiere decir confianza, confidei. Es una palabra que quiere decir que nosotros dependemos de quién Dios es y de que Él ha hecho por nosotros. La fe no nace del corazón del hombre. La fe es un don de Dios. Así que si Dios te ha dado fe para creer, es un regalo que Dios te ha dado para que tú la mantengas firme y sin fluctuar. Porque fiel es el que prometió. Así que tú puedes orar como el padre del sordomudo: Señor, yo creo, Señor, pero ayúdame a creer más. Ayúdame a creer más. Yo creo, pero nadie me entrenó, nadie me enseñó. Yo creo, Señor, pero ayúdame a creer más. Hermano, hermana, ¿estás manteniendo tú firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos porque fiel es el que prometió? ¿Estás invitando a otros a orar? ¿Cómo hacemos para mantener la fe firme y sin fluctuar? ¿Cómo haces tú cuando estás en algún momento, alguna debilidad, cuando estás tentado a dejar de creer o cuando estás tentado a desconfiar de Dios en algún área de tu vida? ¿Cómo haces tú? ¿A quién invita para que te hable la palabra y te ayude a volver a creer la palabra de Dios y no la palabra de los hombres? Mantente firme y sin fluctuar la fe que el Señor te regaló. Mantente abonándola, mantente regando esa matica de fe. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Mantén firme y sin fluctuar. Y recuerda que es imperativo, recíproco y reflexivo.
Son mandamientos de nosotros, de Dios para nosotros, entre nosotros. Tercer mono, versículo 24. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Pareciera que este versículo no hay que explicarlo mucho, porque está autoexplicado. ¿Qué quiere decir ese versículo? Exactamente lo mismo que dice. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Lo que sí debemos explicar es qué significa tenerse en cuenta, qué significa amor y qué significa buenas obras. Tengámonos en cuenta significa recordémonos unos a otros. Esta es una llamada de atención para todos nosotros, especialmente para los que se recuerdan de su iglesia solamente el domingo de 9 a 11 de la mañana. La iglesia es mucho más que el domingo de 9 a 11. Este versículo dice, tengámonos en cuenta unos a otros el domingo a las 9 de la mañana. ¿Dice eso? No. Dice, tengámonos en cuenta unos a otros y no dice cuándo, porque se asume que es un mandamiento imperativo, reflexivo y recíproco permanente. ¿Cuáles son los números de emergencia que tú tienes en tu teléfono? Aparte del 911. ¿A quién tú llamas cuando tienes un problema? ¿A quién tú llamas cuando tu matrimonio está en conflicto? ¿A quién tú llamas cuando tu hijo no quiere hacer caso? ¿A quién tú llamas cuando tu esposo llega borracho? ¿A quién tú llamas cuando hay una necesidad en tu casa, hay una necesidad en tu trabajo, hay un problema en tu vida? ¿A quién tú llamas? Pues debería haber otros hermanos en la iglesia con los que tú tengas confianza para decir, hermano, estoy en emergencia, ¿me puedes ayudar, por favor? Estoy sufriendo una tentación terrible. ¿Tú puedes, por favor, recibirme en tu casa esta noche? Tengámonos en cuenta para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hoy en día el amor, nosotros sabemos según 1 Juan 4:18 que Dios es amor, pero hoy en día la sociedad piensa que el amor es Dios. No Dios es amor, sino que el amor es Dios. Y por eso te van a encontrar canciones y dichos como que all you need is love. Todo lo que necesitas es amor. Amor es amor. El amor siempre vence. Con tal que se amen no importa. Y ese tipo de cosas. Porque el amor es el nuevo Dios de la sociedad de hoy. Pero el amor incluye muchas cosas que nosotros no nos enseñaron. Por ejemplo, mamá nos regañaba y nos daba con la chancla por amor. Porque ella quería que nosotros fuéramos ciudadanos de bien, fuéramos obedientes, fuéramos respetuosos, fuéramos gente ejemplar. Ella no nos pegaba por hacernos daños, bueno, al menos la mía, no sé si la tuya, pero nuestra mamá no nos pegaba por amor. Pero hoy en día, esta sociedad enseña que a los niños tú no les puedes tocar ni un pelo, porque el niño puede demandarte. Y el niño no lo va a hacer por amor. El niño lo va a hacer porque no sabe que tú le estás regañando, diciendo algo por amor. En nuestras relaciones personales, es muy fácil para cada uno de nosotros que digamos, no te metan en ese problema de él. Nosotros no nos enseñaron a confrontar, a exhortar. No nos enseñaron a ejercer Mateo 18. 15 al 17, donde dice 1 a 1, anda y llámale la atención a tu hermano. Si reflexiona, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva 2 o 3 testigos. Y si ni aún así, dilo en la iglesia. Y si ni aún a la iglesia le hace caso, tenlo como gentil y publicano. Parece que nosotros agarramos esos versículos y déjalo quieto, él es así, él nació así. No nos enseñaron a confrontar a alguien. Pareciera que confrontar es sinónimo de puño, pelear, argumento, discusión. No podemos discutir educadamente. Eso es amor. Cuando alguien está metiendo la pata y sabiéndolo o no sabiéndolo, nosotros podemos decirle, hey,
reflexiona, reacciona. Está ofendiendo a Cristo, sobre todo si es cristiano. Y esa persona debería agradecerte que tú estás hablando con él o ella y no a espaldas de él o ella. Pero nosotros debemos tenernos en cuenta, debemos recordarnos. Revisa tu teléfono y pregúntate, ¿con qué hermano, hermana de la iglesia me comuniqué yo durante esta semana pasada? Vamos a ser un poquito más generosos. Durante este mes pasado, ¿con qué hermano, hermana de la iglesia le mandé yo un versículo para animarle a ser cristiano? Para animarle a pensar cristianamente. Invita a otros al amor y a las buenas obras. Hey, ¿qué tal si vamos a visitar a la hermana tal que se le está mojando el techo? ¿Por qué no vamos y le ponemos algo ahí a la hermana esa? Bueno, a la hermana no, al techo. Hey, el hermano fulano se le dañó su carro. ¿Qué tal si lo vamos a ayudar? Yo sé un poquito de mecánica, pero bueno, mientras yo arreglo el carro, ustedes le hacen un mercado. Y esto del amor y las buenas obras es un conjunto infinito de cosas que tú puedes hacer por los hermanos, reflexivo y recíproco, para que nosotros nos tengamos en cuenta unos a otros. ¿Cuántas obras buenas tú hiciste por algún hermano de la iglesia en este año? Hermano, quiero retarles a que este versículo sea una norma en nuestra iglesia. Ten en cuenta a alguien. Y esto es para la iglesia. Pero también para el mundo. Tener en cuenta al mundo significa compartirle el evangelio, las mejores noticias de salvación. Que a ti te dieron un tesoro precioso. Y a veces nosotros nos las callamos y no compartimos las buenas noticias y no amamos a la gente diciéndole, estás corriendo peligro de muerte eterna. Tengámonos en cuenta a la fe, al amor y a las buenas obras. En el versículo 25 hay dos monos, ahí en el versículo 25. La primera es, no dejemos de congregarnos, y la segunda es, animémonos unos a otros. Ahora, eso me da entrada para el último punto, que es ya les dije que eran dos puestos, que es 5 monos y un sino que. Vamos a acelerar los últimos 2 monos con el último sino que. El último sino que es la conexión genial que hay en el versículo 25. Y normalmente nosotros usamos Hebreos 10:25 para regañar a la gente que no viene a la iglesia. Y yo también he hecho eso. Y por un lado, perdónenme. Por un lado, hágame caso. Nosotros le decimos a la gente, hermano, tenemos tiempo que no te vemos en la iglesia. Por favor, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Ustedes no han hecho eso? Pero este versículo no se detiene ahí, sino que hay un sino, un sino que en la versión del 60. Sino que nosotros no debemos dejar de congregarnos. En otra palabra, congreguémonos por 2 cosas. Primero, los mundanos tienen la costumbre de dejar de congregarse. Es decir, el que no se congrega no ha valorado el concepto de familia que Dios te ha regalado. Nosotros aquí en este país, que no nacimos en este país, tenemos un mejor concepto de familia, iglesia, que si estuviéramos en nuestros países. Porque en nuestros países tenemos alrededor un montón de gente que tiene nuestros mismos apellidos. Pero en este país, nuestra iglesia es nuestra familia, ¿sí o no? Entonces, por eso nosotros no debemos dejar de congregarnos. Pero no solamente eso, sino que el versículo está construido tan magistralmente que meten un sino que en el medio como para contribuir y contrarrestar al por qué tú no debes dejar de congregarte. En el inicio del versículo 25, tú no deberías dejar congregar por 2 razones, porque eso es lo que hacen los mundanos, algunos que tienen la costumbre de dejar de congregarse.
Los cristianos inmaduros, los cristianos débiles, los que supuestamente son cristianos, pero la verdad es que son carnales. Los que dejan de congregarse es porque no valoran sentarse a escuchar la palabra de Dios y el compañerismo entre los santos. Pero no solamente eso, sino que el contraste de lo que tú te pierdes al dejar de congregarte es que en el contexto de la congregación, que, by the way, no ocurre solamente los domingos, sino en cualquier momento en que la iglesia está reunida, entiéndase, grupos familiares, grupos pequeños, grupos comunitarios, reuniones de estudio bíblico, reuniones de oración de los jueves a las 6:30 en la oficina de la iglesia. En el contexto de cada reunión donde está presente la iglesia, ahí ocurre un milagro cada vez que la iglesia se reúne. Ahí ocurre un milagro cada vez que la iglesia se reúne. Escuchen lo que ocurre. En la congregación de los santos nos animamos unos a otros. Nos animamos unos a otros. Ese es el quinto mono. Animémonos. El jueves hablé con un hermano y estaba muy desanimado. Muy desanimado. Él es uno de los candidatos que viene para la residencia, el programa de residencia en Nueva York. Tengo que entrevistarlos. Oren por mí, por favor. Pero cuando él tenía 19 años, andaba con quien no debía, donde no debía. Y formaron un problema en el lugar donde estaba. Una tremenda pelea, un poco de vaso, botella, medianoche. Y lo pusieron preso a él junto con otros que andaban con él. 19 años. Y lo pusieron preso, pasaron la noche detenidos. Y a la semana lo soltaron, lo pagaron la fianza. Al día siguiente, a la semana, lo citaron en la corte. Le preguntaron, ¿usted tiene alguien que lo defienda, un abogado? Él dijo, whatever. Y el juez dijo, whatever, ok. Entonces le pusieron en inglés se llama demeanor o misdemeanor. Yo aprendí esa palabra el jueves, ni siquiera la sabía. Pero es una ofensa pública menor. Es algo no tan grave, pero es para que tú aprendas que hay que portarse bien públicamente. Y él dijo, whatever. 19 años, no era creyente. 7 años más tarde, él quiso ser trooper, patrullero, policía, en la ciudad de Nueva York. Y a los 5 años, después de que pasó eso, a los 5 años, esa misdemeanor, esa ofensa pública, se quita de tu background y ya no sale en ningún background chequeo público. Pero cuando él quiso ser trooper, la policía tiene la capacidad de no ver solamente lo que ve el público, sino que ve todo lo que tú has hecho en tu vida. Y cuando le analizaron su récord, estaba todo blanquito menos un misdemeanor, una ofensa pública menor, hace 7 años. Salió del background público, pero todavía la policía podía verle cada respiración y cada pensamiento malo que él había tenido por toda su vida. Y cuando le vieron esa cosa en su background, le dijeron, usted no puede ser patrullero de la ciudad de Nueva York. ¿Pero por qué? Porque usted tiene un misdemeanor. Pero eso ya salió. No, nosotros lo vimos, usted se portó mal. Y ese muchacho, ahí fue que hablamos el jueves. Ese muchacho estaba que lloraba y yo no puedo hacer más nada en mi vida. Yo quiero ser policía, yo quería ser un patrullero. Esa era toda mi meta desde que yo era chiquito. Yo quería ser, tenía mi placa. Y yo ahora no sé qué hacer, mi hermano. Estoy muy desanimado y yo no sé qué voy a hacer con mi vida. Y fue una conversación tan bonita el jueves. Y yo le dije, hermano, anímate. Anímate. Porque Dios, en mi pueblo dicen que Dios no da puntadas sin dedal. Dios no se equivoca. Y Dios usa cada metida de pata que nosotros hemos hecho en nuestra vida para su gloria y nuestra bendición. Él ahora no puede ser trooper, pero sí puede ser pastor. Y me dijo, el Señor ha usado
este misdemeanor para quitarme el ídolo que yo tenía de ser un patrullero, y me acorraló y me dejó sin opciones para que yo ahora pueda ser predicador de su palabra. Él me dijo después en un texto, me dijo: hermano, gracias por animarme, yo necesitaba escuchar eso. Y no es porque yo sea pastor y hable bonito y tenga ideas. Tú también puedes animar a otro. Tú también puedes animar a hermanas. Ustedes pueden animar a sus hermanas, llamarlas. ¿Y qué estás haciendo? Aquí estoy fregando los platos. Hermana, tú puedes fregar los platos para la gloria de Dios. Aquí estoy cocinando como una esclava. Hermana, tú puedes cocinar para la gloria de Dios. Aquí estoy doblando los platos, atendiendo a estos muchachos que no me dejan quieto. Hey, tú estás alcanzando un pueblo no alcanzado. Anímate. Tú estás haciendo una buena obra. Nadie más puede cuidar a tus hijos como tú. Nadie más puede alimentarlos, entrenarlos, enseñarles a lavarse los dientes. Nadie más puede hacerlo como tú. Hay gente que... Hermana, créanme que voy a decir esto con el mayor de los respetos posibles. Pero es una estupidez que las mujeres trabajen para cobrar tanto para que le paguen a alguien más para que le cuide a sus hijos. ¿Qué idiotez es esa? Pues si tú no puedes ganar el triple y le pagas a alguien bien para que cuide a tus hijos, bueno, no hay problema. Pero nadie va a cuidar a tus hijos como tú. Ahora, esa es una responsabilidad de los hombres, que tienen que sudarse bastante para producir por él y por ella. Pero anímate. Anímate. El Señor tiene todas las cosas bajo control. Anímate, hermano. Cuando tú veas la cruz ensangrentada, cuando tú veas la tumba vacía, tú puedes decir: yo puedo vivir con la frente en alto. La tumba está vacía. Yo no creo en un Dios muerto. El Señor tiene todas las cosas bajo el control. Anímate. ¿Y sabe qué? La última frase nos da aliento para vivir. El versículo 25. Congrégate, hermano. Anímense uno de nosotros. Y cuanto más, con más razón, con un incentivo más grande, porque vemos que aquel día se acerca. Falta menos. Con cada día que pasa, falta menos para que el Señor nos venga a buscar. ¿Tú lo estás esperando? Cuando tú vayas a animar a otro hermano que está sufriendo, tú le puedes decir: hermano, falta menos. No vayas a visitar a algún convaleciente a punto de morir. Ten paz. ¿Estás preparado para ver al Señor? Falta menos. Con cada amanecer falta menos. Ten paz. Anímate. Recupera la fe. Mantén firme sin fluctuar. Congrégate. Acerquémonos al trono de Dios. Anímate. Anímate. El Señor no está lejos. El Señor no se ha olvidado de ti. Todas las promesas para ti son sí y amén en Cristo. Él prometió que no nos iba a abandonar. Él prometió que ninguno de sus hijos se le echa fuera. Anímate, anímate, hermano. Así que si nosotros vemos estos mandamientos recíprocos y reflexivos en estos versículos, ¿cómo vamos a ejecutarlos durante esta semana? ¿Cómo vamos a hablar entre nosotros de ahora en adelante? Esta es educación para la vida cristiana. ¿Cómo tú puedes vivir estos 5 mandamientos reflexivos y recíprocos durante esta semana? ¿A quién vas a llamar? ¿Con quién te vas a congregar? ¿Con quién vas a leer un libro? ¿Con quién vas a entrar al trono de Dios esta semana? ¿Con quién vas a orar, a cantar, a leer la Biblia, a congregarte? ¿A quién le vas a predicar el evangelio? ¿A quién le vas a compartir algún testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿A quién vas a llamar? Hay hermanos que están enfermos. Hay hermanos que están desanimados. Hay hermanos que les falta dinero. Hay hermanos que no tienen trabajo. Hay hermanos que tienen el carro malo, que tienen algo malo en su casa.
Y pareciera que uno dice, sí, hermano, pero que yo no tengo ni tiempo ni dinero. Dice, no hace falta ni dinero ni tiempo para ejecutar la fe. Todo es gratis y todo depende de tus prioridades. Si tú reconoces que tú has estado poniendo de segundo o de tercero la familia que el Señor te dio, pues revisa estos 5 mandamientos porque son de nosotros para nosotros, de Dios para nosotros, entre nosotros. Si tu iglesia es de tercero, de cuarto, o a lo mejor tú ni siquiera tienes iglesia. Tú solamente tienes un culto los domingos. Pero reflexiona, hermano. Reflexiona. Porque los ejercicios de la fe son para todos los días, a toda hora. No te dé pena llamar a alguien. No te dé pena mandarle un versículo. Bueno, si lo descontextualizas, sí, que te dé pena. Pero anímate a compartir un versículo. Anímate a mandarle un texto a alguien con tu teléfono diciéndole, hoy oré por ti. Pídeme el jueves a las 6:30 de la tarde en la oficina de la iglesia. Pídeme un directorio de la iglesia para que tú sepas por quién orar. Por nombre y apellido. Todos los miembros de la iglesia tienen nombre, apellido y cara. Y está la fecha de cumpleaños de algunos y la fecha de aniversario de algunos. La fecha del bautismo de algunos. Hay algunos que no son miembros de la iglesia, no están ahí por eso. Pero tú pudieras decir, ¿por qué tú no te has hecho miembro de la iglesia? Pero eso no quiere decir que lo vas a dejar. No, tú no eres miembro de la iglesia, yo no te tengo que tener en cuenta para la fe y las buenas obras. No, por supuesto que sí, porque es un hermano. Pero si tú sabes que no es salvo, que no tiene la seguridad de ir al cielo, pues toma la intención de decirle, hey, el pastor Alejandro me dijo que te invitara a tomarnos un café. Así mismo dile, yo te doy permiso. El pastor Alejandro me dijo que te invitara a tomar un café para presentarte el evangelio. ¿Tú sabes lo que es el evangelio? Más o menos tengo idea, pero ¿qué es lo que es? Háblame ahí pues. Y compártele el evangelio. ¿Con quién tú vas a ejecutar estos 5 mandamientos reflexivos y recíprocos que están ahí? Hermano, y muchas veces hace falta iniciativa para empezar. Pero todo empieza por un arrepentimiento de por qué yo no lo he hecho todavía. Primero, porque no creo que Jesús murió por mí para darme acceso completo al trono por su sangre y me abrió un camino vivo y nuevo para entrar al trono de Dios. Y que tenemos un sumo sacerdote al frente de la casa de Dios. No creo eso, por lo tanto tengo que arrepentirme, creerlo y vivirlo. Pero segundo, me arrepiento por no haber ejecutado estos 5 mandamientos reflexivos y recíprocos con algunos de ustedes. Pero a partir de esta semana tenemos oportunidad para enmendar y empezar a ser cristianos educados. Ahora, no le vayan a decir, mira, te estoy escribiendo para animarte porque el pastor Alejandro me dijo que te animara. No haga eso. No, usted diga, hermano, yo sé por lo que tú estás pasando. O no sé por lo que tú estás pasando, pero quiero recordarte que la tumba está vacía. Hermano, hermana, yo sé que es difícil lo que estás viviendo. Vi lágrimas, vi tristeza en tu cara. Pero aquel día se acerca. Ten fe, anímate. Hermano, hermana, yo sé que la situación que está pasando es difícil, pero Él nos compró a precio de sangre. Recuérdale con algún versículo las promesas que el Señor compró para nosotros. Compártanse entre ustedes la palabra y anímense a la fe y a las buenas obras. Él es digno. Él nos da un mejor aliento para vivir esta vida. Y podemos vivir la vida cristiana conforme a su palabra, según su ejemplo y basado en los méritos y en las conquistas que Él nos compró. ¿Lo van a hacer? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por haber comprado acceso completo para nosotros. Ahora podemos entrar al trono sabiendo que somos recibidos con el estatus de hijos. Que no lo merecemos, no por nuestros méritos, no por nuestras glorias, no por nuestro performance,
pero sí, Señor, por todos los méritos y los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, algunos de nosotros no hemos sido entrenados, pero rogamos que tú nos des no solamente la educación, sino el ánimo, el aliento, la fuerza para vivir estos mandamientos reflexivos y recíprocos, y que tú mismo, Señor, nos enseñe con tu ejemplo a animar a otros en la fe, a mantener firme sin fluctuar la esperanza, porque fiel es el que prometió, y también, Señor, a animarnos unos a otros a la fe, a las buenas obras, mucho más, sabiendo que aquel día en que tú vas a venir se acerca. Señor, si hay alguien que tiene por costumbre dejar de congregarse, Señor, que hoy pueda entender la bendición que es poder estar en medio de lo que llamamos iglesia, que de verdad es la familia que tú nos has regalado por toda la eternidad, empezando desde hoy. Pero también, Señor, si hay alguien que solamente cree que la congregación existe solo los domingos, ayúdanos, por favor, durante esta semana a que podamos ejercitar nuestros mandamientos reflexivos y recíprocos durante toda la semana con la familia de la fe, que nos animemos unos a otros, que nos llamemos, que nos visitemos, que nos ayudemos, que nos sirvamos, que nos animemos unos a otros como una verdadera familia hasta el día que tú vengas por nosotros. Pero si hay alguien aquí de quien tú no eres Señor aún, permítenos tanto amor como para tener la iniciativa de ir a compartir el Evangelio intencionalmente, sin miedo y sin pensar que nuestras palabras mágicas son quienes nos van a convencer. Ayúdanos, Señor, porque te necesitamos. Pero gracias, Señor, por comprar un acceso completo para nosotros. Ayúdanos a ser educados, a cristianos entrenados, cristianos discipulados, para que podamos vivir la vida cristiana según como tú la diseñaste. Gracias por este aliento. Gracias, Señor, por darnos una esperanza. Y gracias también, Señor, por hacernos esperar en ti todo lo que tú has hecho y todo lo que nos has hecho. A ti la gloria y el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.